Los temas económicos tienen que ver con el día a día y para eso debe existir un especialista para conocer y que nos diga, que nos deje a ras del piso, así todos entendemos. Antonio, buenas noches. Contador Horacio ¿Cuánto Ojeda. tiempo? 15 días. ¿La gripe lo dejó 14. venir hoy? La gripe hoy, sí, el jueves pasado estaba un poco complicado. ¿Tuvimos que inyectarnos? Sí, inyección y además medicamentos. No, hay que inyectarse, así que... Nos iremos recuperando. Bueno, ¿le parece que empecemos por títulos? Dale. A ver, dile si es tan amable, por favor, ayúdenos a encarar el tema que tiene que... Mire, tarifazo y la carita de Juan de JJ. De JJ, mirá vos, qué problema, ¿no? Se tomó el gobierno con esto, ha tenido marchas, idas, vueltas. Es un tema importante desde el punto de vista económico porque... más allá de las tarifas en sí, que uno en verdad no se puede saber exactamente de cuánto es, si es de 400, 600, 300, 1000, no, es imposible conocerlo con precisión, pero lo concreto es que este tema puntual influye sobre algo muy puntual en la sociedad en sí, que tiene que ver primero con la confianza. La gente obviamente cuando nota que hay cosas que están hechas de manera coherente, obviamente tiene mucho más confianza. Esto, sin lugar a más allá de que se puede llegar a discutir si se podía subir, ¿no?, las tarifas, si se podía sostener o no los subsidios, sin lugar a dudas que implementar un tarifazo de estas características, después que la justicia te lo diga que no, y dar marcha atrás y estar en este punto intermedio de no saber si se hace, si no, es un problema enorme. Y para colmo, creo que tampoco colabora mucho algunos dichos del ministro de Economía, por ejemplo, que plantea y dice, bueno, creo que no calculamos correctamente el impacto que iba a tener, no calculamos qué gente iba a poder pagar o no. Después también en algún momento se planteó sobre estas cosas, estamos aprendiendo sobre la marcha, sobre el gas. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones afectan sobre el famoso humor social, la confianza. La gente, más allá de que puede estar de acuerdo, no, que puede decir que sí, que no, que acompaña, que no, este tipo de cosas influyen sobre el humor social y sobre la confianza, obviamente. Vos no sabés qué va a pasar con estas cuestiones. Entonces, por eso es importante destacar el tarifazo. En la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, es donde más impactó esto. No fue bien recibida por gran parte de la población y genera debate en la sociedad. Hoy estaba leyendo antes de venir acá un debate que se había dado en un colectivo, el colectivero con una señora empezó a debatir y los demás también se habían prendido, alguien se puso a filmar. Tiene que ver con estas cuestiones, ¿no?, que genera variaciones en el ánimo. El ánimo, y en estos momentos se están dando cacerolazos en buena parte de la República Argentina, pero sí. Tarifazo es un tema que asusta. Inflación es otro 40 arriba, ¿no? Inflación, sí. En lo que va del año ya tenemos más de 40 y pico % de inflación. El gobierno oficialmente dice que... Aumento de precios, ¿no? Exactamente, aumento generalizado de precios. El gobierno dice en sus estadísticas que pretende una inflación desde acá en adelante del 25%. Sobre la inflación, mira qué dato puntual. Se publicó, el INDEC publicó la inflación oficial del mes de junio. Dos cosas que quiero destacar de acá. En primer lugar, que la inflación promedio fue de 3,1%, pero hay algunas curiosidades. Te lo argumento. Mira, la inflación en sí se puede dividir en tres subcategorías, digamos. Tenemos la inflación núcleo, inflación de precios estacionales de los productos que son estacionales, y después tenemos la inflación de precios cuidados, digamos. La de precios cuidados subió 3,7%, es decir, subió más que la media. Mire. La inflación de productos estacionales, que tiene que ver con aquellos productos que naturalmente suben o bajan, depende de la estación. Supongo que el helado subirá en el verano, bajará en el invierno. El tomate, que está a 50 pesos el kilo y encima está muy feucho para consumirlo. El tomate, claro, porque también tiene que ver con que no es la estacionalidad del tomate. ¿Ves? Esas cosas pueden llegar a subir o no. Depende de la estación, como decíamos, incluso depende de las condiciones que se dieron. Si hubo una pérdida de cosecha de tomate, claro, bueno, es lo más probable que el precio suba. Pero en sí, los precios estacionales también subieron menos, 2,7%. ¿Cuál fue lo que más se acercó a la inflación núcleo? ¿Qué es la inflación núcleo? Bueno, es aquella inflación que discrimina a las otras dos, que deja fuera los productos que están siendo controlados por el gobierno y que además no tiene en cuenta la suba o baja de precios estacionales, los movimientos de precios estacionales. Y la inflación núcleo es muy importante porque de alguna manera marca tendencia de qué es lo que va a pasar. La inflación núcleo fue del 3%. ¿Es mucho? Es mucho
es mucho, yo creo que, sobre todo considerando de que toda la política económica que se implementó desde el primer día de Cambiemos tuvo como único foco la inflación. Digamos, la suba de tasas de interés por parte del Banco Central genera muchísimos inconvenientes en las pymes, porque obviamente una tasa de interés del casi 40% como estuvo un tiempo, y hace muy difícil que las pymes se financien, el consumo cae, la inversión cae, por lo que ya lo hablamos un montón de veces. Entonces, también la economía, y se sacrificó mucho tiempo de una economía, si se quiere, estancada producto de esto, y uno dice, bueno, sí, pero si se aplica la política y bueno, y funciona, al corto tiempo la inflación baja y qué sé yo, hasta se puede llegar a, bueno, pasa el charco y del otro lado del túnel está la luz, ¿no? Pero lo cierto es que al 3% ya vamos unos cuantos meses y sigue siendo muy elevada. Si estamos en la Argentina y hablamos de tarifa y hablamos de variables que tienen que ver con la inflación, inequívocamente en el país se habla, mire, que aparece el director ahí. Tipo de cambio, exactamente, del dólar, del famoso dólar. Y además, en este caso puntual viene perfecto tomar tema dólar porque está relacionado con los otros dos. A ver, el dólar desde hace unos meses está en tipo de cambio flotante, es decir, lo mueve el mercado supuestamente. Si el mercado ofrece mucho, por ahí el precio tiende a bajar. Si el mercado demanda más de lo que se ofrece, por ahí el precio tiende a subir. Y de ahí ha subido, bajó, llegó a 15 y pico, volvió a bajar a 14, ahora ronda los 15 pesos. No se sabe en cuánto va a estar en un mes. Pero más allá de eso, es importante. ¿Por qué? Porque, a ver, relacionémonos con los dos temas. Primero con tarifas. Digamos, cuando el presidente sale a decir la energía es muy cara, tiene que ver precisamente con que la energía se paga en dólares. Y si el tipo de cambio sube, la energía sube automáticamente en pesos. Y obviamente eso afecta el salario de los trabajadores, el bolsillo, literalmente. Y tiene que ver obviamente con inflación, porque también cuando sube el tipo de cambio, todo dice que la inflación tiende a subir, excepto el ministro Prat-Gay, que antes de asumir decía que una devaluación no iba a afectar los precios porque ya estaban con el dólar informal. Después lo normal es que cuando sube el tipo de cambio todos los precios suban. ¿Por qué? Básicamente porque para producir necesitamos importar cosas, y si el tipo de cambio sube, los productos, los insumos importados tienen que necesariamente trasladarse a los precios. Entonces, mientras el tipo de cambio no esté controlado, ya sea por el mercado o no esté medianamente definido por el gobierno en dejarlo fijo, y lamentablemente vamos a tener estas cuestiones de que el tipo de cambio afecta primero a la inflación y por supuesto a las tarifas. Es algo preocupante. 5 meses, estamos casi en el nuevo año, es electoral. ¿Estará Aranguren? ¿Estará Prat-Gay? Yo no lo sé, tampoco sabrá, por supuesto. Tampoco lo sabemos. Pero son dos ministros que en ese momento tendrán mucho que ver con el humor en la Argentina, ¿no? Dos ministros importantes. Hasta ahora tomó más relevancia Aranguren. Sí. Aranguren tomó más... A ver, podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa es Sturzenegger, con la suba de tasa del Banco Central, era el gran protagonista. Lo subió, dijo no, lo subo hasta que la inflación no baje, yo no lo bajo, y lo dejó ahí. Y todo el mundo hablaba de las tasas del Banco Central, y Sturzenegger tuvo protagonismo. Después como que fue perdiendo protagonismo, y bueno, Aranguren tomó, lamentablemente no por buenas razones, porque no ha causado no fue bien recibido lo que hace Aranguren, pero bueno, también toma protagonismo. Y todavía Prat-Gay, todavía para mí no tomó relevancia. Prat-Gay es el ministro de Economía y es el encargado de que todo funcione. Hasta hoy yo debo reconocer de que para mí fue muy afectado por la suba de tasas del Banco Central. Fue muy afectado. Dicen que quedó muy afectado internamente y con cierto sector del empresariado. Pero por supuesto que se va, digamos, yo soy ministro de Economía, usted está en el Banco Central, usted me sube la tasa de interés al 40% y obviamente que yo iba a decir, ¿cómo yo sostengo la economía si usted me sube al 40%? Y con las tarifas lo mismo, la inflación tendría que haber bajado, las tarifas siguen subiendo, para colmo sale y dice que todavía no están, todavía no cubre los costos de que puede subir más. Entonces, bueno, obviamente que a Prat-Gay lamentablemente no le queda mucho espacio para el protagonismo y la viene piloteando como puede, para mí.